misericordia cada vez que su pueblo clamaba a él, lo socorría. Entonces acá tenemos a Gedeón como el juez que fue llamado por Dios también, aunque no es el más sobresaliente. En realidad, ninguno de los jueces lo fue, porque fueron hombres, sí, comunes y corrientes, pero cada uno de ellos tenía su historia negativa, sus deslices en la vida, algún fallo evidente. Pero, hermanos, lo importante de todo esto es que, sin embargo, Dios los utilizó. Eso también es un mensaje para nosotros. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, el Señor quiere usarnos. El Señor no quiere que estemos a un lado. Como vamos a ver en la historia de Gedeón, el Señor es paciente, misericordioso y cumple su propósito cuando llama a alguno a su servicio. El versículo 1 de Jueces 6 dice, vamos a leer los primeros 4 versículos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Qué situación tan crítica, ¿verdad? Después de que tuvieron 40 años de descanso y de prosperidad, digamos, en la tierra, Israel vuelve a abandonar a Dios. Entonces, porque dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que Madián los subyugara por 7 años. Y esta era una situación bastante complicada para ellos, porque imagínense, sembraban y no podían comerse lo que sembraban. Llegaban los madianitas y arrasaban con todo. Y entonces era una situación muy, muy difícil para ellos. No les dejaban qué comer. Estas madianitas y amalecitas nombrados acá se desplazaban como una tribu nómada, desorganizada, iban de un lado a otro y como no tenían tierras para sembrar ellos mismos, invadían los campos por donde ellos pasaban para poder dar comida a los que iban con ellos, a sus propias familias. Despojaban los sembrados y víveres de otros, acampaban mientras avanzaban. A causa de los numerosos que eran, abrumaron a los habitantes de la tierra de Israel. Los israelitas subían de sus hogares y vivían en cuevas y en cavernas. Entonces, era una situación bastante lamentable, como seguimos leyendo ahí en el libro de Jueces. Bien, entonces aquí la historia se repite, como hemos dicho. Israel pecó y el ciclo histórico comenzó a ponerse en movimiento. Dios había bendecido a los hijos de Israel, pero cuando pecaron, Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y cuando pasaron esos 7 años, entonces dice la Biblia que ellos clamaron a Dios por su liberación. Hermanos, ¿qué podemos extraer de esto para nosotros? ¿No será que nos pasa igual? Que después de una bendición espiritual, de una prosperidad espiritual, tendemos a alejarnos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, Él nos disciplina. El que se aparta, el que peca contra Dios y no le pasa nada, tiene que evaluar si es un hijo de Dios.
Pero un hijo de Dios ha de esperar la disciplina del Señor, como él lo hacía con el pueblo de Israel. Esto podemos mirarlo, que nuestro Padre es amoroso y justo, y por eso es que nos disciplina. En Hebreos capítulo 12, unos versículos muy conocidos, encontramos cómo Dios obra en nosotros cuando es necesario que nos discipline. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, eso es lo que tiene que ver con nosotros. Israel se apartó del Señor y el Señor lo disciplinó, permitió que fuera invadido por los madianitas. Dice el versículo 5 y 6, los versículos 5 y 6, porque subían ellos y sus ganados, o sea, los madianitas, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces vemos acá que la situación para Israel era muy complicada. Era unos enemigos muy numerosos. Dice que era como langostas, innumerables. Alguna vez escuché que este pueblo, unido con los madianitas y los de Oriente, sumaban más de 100,000 personas. Entonces era algo demasiado trágico para Israel, que sembraran sus cosechas y no las pudieran disfrutar porque se las robaban o se las dañaban. Entonces, en esa condición. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que pasaron 7 años así, y ellos clamaron al Señor. O sea que ellos soportaron una larga temporada de humillación, de labor sin fruto. Lo que sembraban no lo podían comer, de pobreza, de ser dominados por sus enemigos. Y finalmente clamaron al Señor. Esto nos demuestra que para ellos la oración fue el último recurso, no el primero. Ahora, no somos diferentes a ellos, ¿verdad? En medio de una situación difícil, no acudimos al Señor buscando su voluntad, primeramente. Puede ser que a veces sí, pero generalmente no. Buscamos soluciones de diferentes formas y como último recurso acudimos al Señor. Hermanos, aprendamos a acudir al Señor primero, a apoyarnos en Él antes que en los seres humanos. Que el Señor nos dé sabiduría para que podamos buscarle a Él en medio de las circunstancias difíciles que vivamos. Versículos 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel,
yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, aquí vemos que esa era la situación de Israel. El problema de Israel no era sus enemigos, que porque eran numerosos, que porque los atacaban, que porque los robaban. No, el problema de Israel era que estaban desobedeciendo al Señor. Ese fue el problema. Dios les había dicho que no temieran a ninguno de los pueblos que los rodeaban, que Él estaba con ellos, que Él pelearía por ellos. Pero, como dice al final del versículo 10, no habéis obedecido a mi voz. Pero hermano, es interesante la misericordia del Señor. Cuando Israel clamó al Señor, el Señor les envió un profeta. No dice la Biblia cómo se llamaba, pero era un profeta. ¿Y qué hizo el profeta? Les recordó las bendiciones que Dios les había dado, todo lo que había hecho por ellos, sacándolos de Egipto, de casa de servidumbre, librándolos de ellos y además dándoles la tierra donde estaban y ofreciéndoles. El profeta les recordó que Dios les había dicho que no temieran a los dioses de los amorreos porque Él estaba con ellos, pero el pueblo de Israel no quiso oír y fue desobediente al Señor. Pues hermanos, es una radiografía de lo que nos pasa a nosotros también con frecuencia. El Señor nos ha colmado de bendiciones. Egipto para nosotros es haber sido sacados del mundo por el Señor y haber sido puestos en sus caminos. Pero se nos olvida esas bendiciones grandes que Dios nos ha dado y nos apartamos de Él cuantas veces. Nos alejamos de Él y le desobedecemos. Pero también, como Israel, cuando clamamos al Señor, Él nos habla. No nos manda un profeta como lo hizo con Israel, no es necesario, porque tenemos su palabra. Y ahí encontramos la dirección que debemos tomar, el giro que debemos dar para retomar el camino del Señor. Entonces, es lo que debemos hacer. Bueno, esa era la situación del pueblo, una situación caótica, difícil, dura, de hambre, de pobreza, pero terminamos diciendo que Israel clamó al Señor. ¿Qué más hizo el Señor? Además de recordarles todo lo que ya había hecho por ellos. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando comenzamos y leímos el significado de Gedeón, yo les dije, hermanos, que en este capítulo no se nos presenta a Gedeón como un héroe, ni como un hombre sobresaliente. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar por miedo a que los madianitas vinieran y se lo robaran. El lagar era el lugar donde se pisaba o se prensaba la uva para obtener de ella el mosto, separando el ollejo de la pulpa. No era para sacudir el trigo. Pero Gedeón estaba tan asustado por hacerse en un sitio visible para sus enemigos que era escondido. Y por lo menos algo podía rescatar de la cosecha para él y para su familia. Temeroso. Y en esa condición se le aparece el ángel del Señor. El ángel del Señor es la manifestación visible de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el ángel del Señor
habla con Gedeón. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es curioso, ¿verdad? Que Dios llame a Gedeón varón esforzado y valiente, cuando lo que hemos visto hasta ahora acá en su historia es que era un hombre temeroso, un hombre que estaba escondido por miedo de los enemigos. Sin embargo, Dios estaba viendo en él un instrumento para utilizarlo. Es posible que cuando Gedeón escuchó esta expresión, varón esforzado y valiente, miró para un lado y otro y diría: ¿será que es conmigo? Pero no, él estaba solo, no había nadie más allí. Entonces entendió que era con él que el ángel de Jehová estaba hablando. Hermanos, esto también nos enseña que Dios escoge y capacita a quien él quiere. Humanamente hablando, Gedeón no era un candidato a ser un líder para libertar a Israel. No lo era. Sin embargo, Dios lo escogió. La respuesta de Gedeón, versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero Gedeón no escuchó bien. El ángel de Jehová no le dijo que el Señor estaba con Israel. Estaba con Gedeón. Porque esa fue la expresión. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Se dirigió, fue a él, a Gedeón, no al pueblo de Israel. Fue en singular la forma como el ángel de Jehová se dirigió a Gedeón. Pero Gedeón lo que hace es un reclamo al Señor. De una vez dice: Señor, si usted está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué nos invaden, nos dejan sin comida, nos dejan sin los animalitos que tenemos, nos los roban? ¿Por qué, Señor, si es cierto que estás con nosotros? Y nuestros padres nos han contado maravillas de ti. Pero yo no veo eso, veo es que nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas. Pero la verdad es que Gedeón estaba equivocado. Dios no había abandonado a su pueblo Israel. Eran ellos los que lo habían abandonado. Y a causa de su pecado, de su desobediencia, habían caído en manos de los madianitas. Pero qué bonito es acá que ver que el ángel de Jehová no se pone a discutir con Gedeón. Versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Un llamado directo, especial, claro. Ve con esta tu fuerza, no con la fuerza de él, con la fuerza que Dios le iba a dar. ¿Para qué? Para salvar a Israel de mano de los madianitas. ¿Y cuál era el respaldo? Que él mismo lo enviaba, a través de una pregunta: ¿no te envío yo? Gedeón no se consideraba en capacidad de hacer lo que Dios le estaba diciendo. Sin embargo, Dios ya lo había escogido. Ya le estaba haciendo un llamamiento personal, un llamamiento directo, y estaba en Gedeón
obedecer al Señor y hacer lo que Él le estaba diciendo. Hoy en día el asunto puede ser diferente. Puede ser que algunos o algunas se sientan muy capaces por el conocimiento, por los talentos y habilidades. Y al contrario de Gedeón, se sientan que son capaces de sacar adelante cualquier asunto en la obra del Señor. Sin embargo, Dios no escoge humanamente al más sobresaliente, al que más habla, al que más hace por acá o por allá, no. La forma de Dios es distinta. Dios escoge servidores sencillos, humildes, para que realicen su obra y la lleven a cabo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, Pablo habla de qué clase de personas escoge Dios y cómo lo hace. 1 Corintios 1, 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto quiere decir que Dios quiere instrumentos débiles, que se reconozcan como tales, para Él usarlos. Dios sigue este plan de acción para que ningún ser humano se jacte en su presencia. El versículo 16 vemos la conversación de Dios con Gedeón para animarle a hacer la obra que lo está llamando. Del 16 en adelante. Dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierta el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Entonces, como él se consideraba débil e incompetente para librar a Israel, el Señor, o el ángel de Jehová, tuvo compasión de él. Y Gedeón dijo: bueno, yo quiero una señal, espéreme aquí, yo quiero traer una ofrenda para ofrecérsela. Y de hecho él la trajo y fue recibida por el ángel de Jehová. Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, como muestra de que estaba siendo aceptada esta ofrenda de Gedeón. Esa fue la señal que él pidió aquí. Y Dios, en su misericordia, en su paciencia, le concedió lo que él estaba pidiendo. Y desapareció el ángel de Jehová de su vista. Y entonces Gedeón dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová. Sintió temor, como dice el versículo 23,
Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Porque Gedeón dijo, he tenido un encuentro cara a cara con Dios y voy a morir. Pero no, él temió que iba a morir, pero no era ese el momento. Dios estaba preparándolo a él para un gran servicio. Versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Bueno, ya Dios empieza a encargarle cosas a Gedeón. ¿Cuál era el encargo? Que tenía que derribar la estatua de Baal y de Acera y quemarlas. Y además ofrecer en el holocausto el segundo toro que había en su casa. Y Gedeón lo hizo así. Pero dice que temiendo hacerlo de día, lo hizo de noche, porque su padre y su familia tenían esos ídolos. Era tal la forma como se habían degradado espiritualmente que se habían vuelto idólatras. Entonces, Gedeón lo hizo así con 10 hombres que él tenía para ejecutar este mandamiento del Señor, y lo hizo de tal manera que cumplió el propósito por el cual Dios lo había llamado también. Empezó aquí su labor, destruyendo esas imágenes y quemándolas. Pero el Señor le dijo que ofreciera el segundo toro. ¿Por qué el segundo toro? De 7 años, dice. Bueno, la razón es que probablemente el primer toro había sido ofrecido a Baal. Y este segundo toro, pues, quedaba para el holocausto que Dios le estaba diciendo que ofreciera. Pero también era un recuerdo de que la edad de ese toro era el tiempo que ellos llevaban siendo atacados por los amalecitas, por los madianitas. Entonces, era algo también para recordarles la opresión en que estaban viviendo. Si estamos oprimidos, hermanos, de alguna manera, por nuestra desobediencia, por el pecado, el camino a seguir es volvernos al Señor, derribar los ídolos que nos tengan esclavizados. Y sí, no tenemos ídolos de madera, de bronce, de metal, ni de oro, ni de plata, ni nada de eso. Pero todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestra vida se convierte en un ídolo, porque ese lugar le pertenece única y exclusivamente al Señor. Entonces también es juzgar eso, desechar aquellas cosas que nos están impidiendo que Dios sea el primero en nosotros. Bien, ¿y qué pasó después? Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho.
Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Bueno, era difícil que el asunto pasara desapercibido, así Gedeón lo hubiera ejecutado en la noche. Imagínense, derribar dos imágenes y meterles candela y luego ofrecer el toro de 7 años en holocausto, pues eso era una labor que para hacerla silenciosamente era muy complicado, muy difícil. Y sí, los hombres de la ciudad, cuando vieron derribados los altares, entonces indagaron quién había sido. Y al darse cuenta que era Gedeón, llegaron a su casa para ejecutarlo, para matarlo. La intervención de Joás, el padre de Gedeón, es providencial. Fue la forma de Dios librar a Gedeón de que lo lincharan los del pueblo por lo que había hecho. ¿Y qué fue? Un acto de sabiduría del papá de Gedeón. Bueno, si Baal es Dios, pues que se defienda a él. ¿Por qué tienen que defenderlo ustedes? Que él se defienda. Y entonces así lo hicieron. Dijeron, pues sí, que cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. De ahí que ese día le cambiaron el nombre a Gedeón por la acción que había ejecutado y por lo que se esperaba que sucediera con él. Lo llamaron Jerobaal, que significa contienda Baal contra él. Y al mirar la historia de Gedeón, vemos que eso no sucedió, porque el respaldo que tenía Gedeón era el respaldo de Dios. Versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Bueno, ¿qué hizo Dios para fortalecer a su siervo Gedeón? Dice que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Como sabemos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. Eso es una bendición de esta dispensación de la gracia. Pero sí venía sobre los siervos o siervas de Dios para que ejecutaran la obra de Dios, para que la llevaran a cabo, como en este caso. Ese fue el impulso que recibió Gedeón, el poder de Dios a través de su espíritu para llevar adelante la gran obra que Dios le estaba encomendando. Para llenar a su siervo de poder, de fuerza espiritual, para liberar al pueblo de Israel. El sonido del cuerno significaba un llamamiento a la guerra. El momento en que se tocó el cuerno, varios del pueblo de diferentes lugares comenzaron a reunirse con Gedeón para la batalla. En versículos 36 al 40 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, mire, todavía dudando, todavía inquieto, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón
y sacó de él el rocío, un tazo lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, pero ¿qué era un vellón? Era cuero de oveja o carnero curtido de modo que conservara su lana, para ofrecer así al que lo usara protección contra la humedad y el frío. Entonces, cuando Dios dirigió a Gedeón para que convocara a las tropas, Gedeón quería estar seguro. Todavía no bastaba lo que Dios había hecho por él, sino que quería algo más. Pidió a Dios una señal para demostrar que esto era su voluntad y que iba a salvar a Israel por medio de él. Puso un pedazo de lana o vellón durante la noche y le pidió a Dios que amaneciera empapada, que amaneciera mojada, mientras mantenía seca la tierra circundante. Dios bondadosamente hizo como Gedeón pidió, y en la mañana la lana era suficientemente húmeda para producir una taza de agua cuando se escurrió. Pero la fe de Gedeón era tan débil que pidió a Dios otra señal. Esta vez, mantener un pedazo del vellón seco mientras permanecía húmeda la tierra que lo rodeaba. Otra vez Dios cumplió y Gedeón finalmente fue convencido de que Dios quería decir lo que dijo y que la nación de Israel tendría la victoria que el ángel de Jehová le había prometido. Cuánta bondad de Dios con Gedeón. Paciencia para prepararlo para que cuando llegara el momento, él salvara a Israel. Dios quería utilizarlo para ganar una gran batalla. Hermanos, esta actitud de Dios con Gedeón nos demuestra la paciencia que él tuvo no solo con él, sino con nosotros. ¿Cuántas veces vemos claro el camino, pero Señor, si es tu voluntad, Señor, por favor, muéstrame qué puedo hacer para entender la voluntad tuya? No, el asunto es un asunto de fe, de confianza, de libertad interior para hacer la voluntad de Dios. Ahora, algunos creyentes también acostumbran ponerle señales a Dios. El joven que está enamorado de una señorita, entonces le dice: Señor, si esa joven llega hoy con un vestido verde, entenderé que es la que has escogido para mí. Y bueno, es una forma muy débil de buscar la voluntad de Dios. Realmente, hermanos, para nosotros, hoy no necesitamos señales. Inclusive el Señor Jesús juzgó al pueblo de Israel por esto, por demandar señal de él, a pesar de los milagros que veían, a pesar de las enseñanzas que recibían de él. Entonces, es un problema hoy en día seguir el ejemplo de Gedeón. Como cristianos, tenemos hoy dos poderosas herramientas para conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, tenemos el testimonio completo de la palabra de Dios que habla en nuestras vidas y que es, como ella misma dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando queramos buscar la voluntad de Dios, busquémosla en su palabra. Dios no nos va a mostrar una cosa diferente a lo que dice su palabra. Gedeón estaba en una época diferente. No tenía toda la escritura. Y utilizó estas señales para buscar la voluntad de Dios. Pero no es para nosotros hacerlo hoy.
¿Qué más tenemos hoy? El Espíritu Santo morando en nosotros para guiarnos a toda verdad. Suficiente, hermanos, como dijo Jesús acerca de esa obra del Espíritu en nosotros, en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo. Sí, claro, habrá otras circunstancias en las que podemos conocer la voluntad de Dios, como es el consejo de hermanos y hermanas sabios. Pero seguramente ellos utilizarán la palabra de Dios y se dejarán guiar del Espíritu Santo para mostrarnos la verdad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Otra forma también de conocer la voluntad de Dios es por la paz interior. Hermanos, mientras no haya paz interior, es mejor estarse quietos, esperar qué muestra el Señor. Y seguro que Dios no nos deja sin respuesta. En cualquier circunstancia, en cualquier servicio a que Dios nos llame, es bueno esperar en Él. Estudiar la palabra, dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad que está en ella. Y bueno, hablamos del consejo y hablamos también de la paz interior para conocer la voluntad de Dios. Hermanos, hemos visto, o empezamos hoy a ver la historia de un juez que se sentía débil, incompetente, muy temeroso, pero que Dios está trabajando en él. Lo mismo hace con nosotros, hermanos. Confiemos en Él. Si queremos honrarle con nuestro servicio, pongámonos en sus manos. Con las deficiencias, las debilidades, los temores que tengamos. Pero Él puede hacer de nosotros instrumentos útiles en sus manos, como lo hizo con Gedeón. Próximo martes vamos a mirar esa gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel a través de su siervo Gedeón. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estemos en las manos del Señor. Que sepamos, como Dios le dijo a Gedeón, no te envío yo. Si Él nos envía, es suficiente, hermanos. O como dijo Moisés, si tu presencia va conmigo, iré. O sea, si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Entonces, la importancia de colocar nuestras vidas en las manos de Dios, porque cada creyente, aún considerándonos incompetentes, débiles, temerosos, Dios quiere utilizarnos para su gloria. Aún a Dios le place utilizar instrumentos así. No instrumentos altivos que creen que todo lo saben, que todo lo pueden y que pueden hacer muchas cosas. No. Instrumentos sencillos que colocan su debilidad en las manos de Dios para que Él los haga fuertes y útiles para la honra y la gloria de Él. En conclusión, hermanos, la débil fe de Gedeón era aún más grande que no tener fe. Por esta razón, Gedeón fue incluido en el registro de los grandes hombres y mujeres de fe que encontramos en Hebreos 11. Dice que, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces, a pesar de lo que vemos en él, y aún de Sansón, que lo vamos a estudiar más adelante, y de otros, el Señor los utilizó en su momento para su gloria y para hacer su obra en el pueblo de Israel. Y nos puede utilizarnos a nosotros también hoy, hermanos, para que seamos útiles para Él en medio de su iglesia. Damos gracias al Señor porque
a través de su palabra nos anima y nos permite ver que Él es fiel y que quiere hacer de nosotros instrumentos para su gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu siervo Gedeón, aún con lo incapacitado que se sentía, con el temor que le acompañaba y con considerarse muy poco delante de Israel, tú lo utilizaste para honra y gloria tuya. Te damos gracias porque a través de una vida como esta nos animas que tú estás con nosotros y quieras hacer de nosotros instrumentos para tu gloria. Muéstranos, Señor, qué quieres que hagamos. Muéstranos el camino que quieres que recorramos para honrarte a ti con nuestras vidas mientras nos tengas en esta tierra. Gracias te damos, Padre, por esta historia, porque en medio de la idolatría, de la calamidad espiritual que vivía el pueblo de Israel, levantaste a Gedeón para que las circunstancias cambiaran y para que el pueblo se volviera a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Germán. Los capítulos 7 y 8 estarán a cargo del hermano Juan Taylor el martes entrante y el que sigue. Y el capítulo 9 a cargo del hermano Roland Kunke. Entonces, desde ya todos invitados a los siguientes estudios. Y creo que con eso quedamos despedidos, recordándoles a los hermanos varones que mañana miércoles tenemos reunión a las 4 de la tarde. Las damas tienen reunión a las 7 de la noche. El jueves tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Entonces todos cordialmente invitados. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, hermano, buenas noches. Dios les bendiga. Chao, hermanitos, gracias. Chao, hermano. Bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas Dios les noches. bendiga, hermanos. Se duerman, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano Germán, por Dios el bendiga, mensaje. hermanos. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Cuadrado, hermano Germán. Chavos. ¿Qué viene, hermano Darío? Feliz noche. Cuadrado, tengo audio ahí. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Que estén muy bien. Chao, hermanitos. Dios les bendiga.